Venga, pues para hacer la sincronización de los carburadores, lo primero que tenemos que hacer es intentar que funcione todo bien, que esté todo bien hermético y no haya fugas de aire. Fugas no, entradas raras de aire. Entonces, como dije, creo que lo dije, porque esto, como lo voy haciendo en varios días, como las gomas están mal, tanto las de la caja de filtro de aire como las tomas de admisión están las gomas petrificadas. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar todas las gomas, las de la caja del filtro, otra que trae aquí la caja del filtro también, y las toberas de admisión, ¿de acuerdo? Voy a poner las nuevas, no lo voy a grabar porque eso se va a hacer muy largo, no lo voy a grabar. Y cuando estén las gomas nuevas puestas, pues empezamos con la sincronización, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Vale, pues ya tenemos aquí la caja del filtro. Simplemente quería enseñaros una cosa. Este agujero de aquí, pues este es el tubo que os comentaba, que no lo tenía, y va esta goma va en este agujero y no lo tenía. Se ve que en algún momento de la vida de la moto pues se le ha perdido o se le han quitado o lo que sea. Entonces pues se le ha pedido nueva, ¿vale? O sea, este de aquí. Y fijaros las tomas que están petrificadas. Fijaros, estoy haciendo fuerza y mirad lo duro que está esto. Y mirad las nuevas como tienen. Mirad cómo van las nuevas. ¿Veis? ¿Veis las nuevas? Que parecen chicle y mirad estas. Increíble. Claro, por eso el carburador pues, no entra. Fijaros qué duro está, que se queda con la forma. Y mirad esta, ¿veis? Venga. Pues vamos a cambiarlas, lo dicho. Las cambiamos y ahora cuando esté todo montado, bueno, estas de aquí, pues están, bueno, a media vida, pero también se le van a poner nuevas, ¿vale? Pues venga, seguimos. Bien, pues ya tengo quitadas las gomas, las toberas también, las tengo aquí quitadas y ya simplemente colocar las nuevas, colocar también esta de aquí que no la traía, ya pues se le ponen las toberas nuevas que son ¿dónde están? ¿Dónde las tengo? Aquí, las toberas nuevas, Kawasaki, están aquí. Y lo volvemos a montar todo y ya montamos los carburadores en su sitio y empezamos la sincronización. Bueno, pues ya tengo todas las gomas puestas, las toberas nuevas, toberas de admisión nuevas colocadas, el tubo este que no lo llevaba también está puesto. Este es el tubo que luego va, el filtro de aire, ese tubo va aquí en el centro, ¿vale? Las gomas, ahora sí, ahora están blanditas. Ahora esto es otra cosa. Porque es que antes, madre mía, fijaros, la dureza que se queda tiesa. ¿Veis? Esto sí. Pues nada. Venga. Y nada, voy a coloco la caja en su sitio, meto los carburadores. La verdad que el espacio es bastante apretado. No sé si primero meter la caja y meter los carburadores así, o si meto los carburadores ya no puedo girar la caja. Sí, hay que meter primero la caja, porque si no este giro, sí, esto tiene que ir hacia allá. Sí, primero meto la caja y luego meto los carburadores ahí entre medio. Bueno, pues ya lo tengo todo colocado, ya está el carburador en su sitio. Me ha costado trabajo, porque hay que meter esto, o sea, primero poner la caja con las toberas puestas y hay que meterlo así. Y la verdad que cuesta un poco de trabajo, pero bueno, ya está colocado, están todas las toberas puestas en su sitio con los muelles aquí para que haga el cierre bien y no le entre aire.
el filtro, aquí, ¿veis? Este es el tubo que hemos puesto nuevo, que no lo tenía, y que el filtro lo rodea. Y ya pues simplemente es cerrar la tapa y nada. Cierro la tapa y empezamos a arrancar la moto para que coja temperatura y poder hacer la sincronización. A ver si puedo, que no veo. Ahí. Eso es. Venga, pues mientras voy cerrando esto, y ahora vemos, arranco la moto, que coja temperatura, para empezar con la sincronización de los carburadores. ¿De acuerdo? Venga. Vale, el tornillo, antes de nada, el tornillo que tenemos que tocar será este, ¿vale? Ese tornillo está un poco, el acceso no está, tampoco ahí hay que hacer malabares con el destornillador, pero bueno, se puede. Es el que debemos de tocar, ¿vale? Venga, vamos. Bien, pues ya tengo conectado el vacuómetro, ya está la moto a temperatura de trabajo. Tengo conectado cilindro número 1 y cilindro número 2, ¿vale? Se conectan aquí, ¿vale? En la admisión. Así que nada, vamos a arrancar la moto y a ver qué nos encontramos. Vale, pues están totalmente descompensados. A ver si os lo enseño. Bueno, creo que se ven ya, creo que se puede ver aquí, mirad. Os lo enseño. Como veis, están cada uno a su aire. Que venga, vamos a empezar con la regulación. Se conecta aquí y el otro aquí, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Venga, pues vamos a empezar a tocarle. Casi lo tenemos. Vale, damos un poquito.
Vale. Está haciendo... Está haciendo unos peos. Vale, esto ya están iguales los dos vacuómetros. Vale, esto está haciendo cosas raras. A ver, lo que estoy viendo es que está haciendo fogonazos pum, pum, por el escape aquel. Y... Vale, este escape, justamente el derecho, está más frío que el izquierdo. Entonces, es muy probable... madre mía, tengo que desmontar los carburadores otra vez para limpiarlos. Es muy probable que el chicle de baja esté un poco obstruido en este carburador, porque además da unos saltos y esos peos, sobre todo esos peos, creo que va a ser por eso. Oh Dios, ahora desmontar el carburador otra vez. Bueno, pero por lo menos ya, a ver. ¿Qué le pasa? ¿No le llega bien la gasolina? Vamos a ver. Tiene una burbuja aquí de aire. Vamos a ver. Creo que tiene aire el carburador. O se ha debido de atascar o cualquier cosa, porque ahora no arranca. Ahora. Bueno, pues nada, me va a tocar abrir los carburadores otra vez. Lo dicho, me va a tocar abrir los carburadores otra vez porque yo creo que deben de estar sucios. Yo confié en que estarían al menos limpios, porque eso no es normal. Además, ya digo, este escape quema y este está caliente, pero se pueden poner la mano. Aquel no está bien. Sí que han quedado sincronizados, pero esa... Es que no. En fin, bueno, pues voy a ir desmontando de nuevo. Bueno, a ver, os comento.
tengo que desmontar otra vez los carburadores. ¿Por qué? Pues como habéis visto, la moto se acelera mucho, este colector está mucho más frío que el otro, con lo cual algo está pasando en este carburador. Uno, que no está entrando suficiente gasolina. O dos, que está entrando demasiado aire. ¿Qué pasa? He metido por aquí, la verdad que tenía que haberlo revisado los carburadores antes de montarlo, pero bueno, como he dicho, la moto vino andando y entonces supuse que estarían bien, pero no. He metido el teléfono por aquí con la cámara y el tornillo que regula la mezcla del aire lo he visto así con la cámara de foto haciéndolo en macro, he visto que está rebanado. Entonces me han dado lo que ellos en su día tocaron, que son, parece ser que compraron un kit de reparación y esto es lo original. Bueno, pues este tornillo, el tornillo de la mezcla, ¿vale? Este tornillo se ve por debajo, la parte esta se ve que está apretado a tope y además está partido. Está partido, así que lo que voy a tener que hacer es sacar los carburadores, sacar como sea ese tornillo, esperemos que conserve el muelle y que conserve la junta tórica y la arandela que lleva y ponerle el original. Y vamos a ver cómo están estos carburadores por dentro, porque no es normal que se acelere de esa manera cuando ya se había sincronizado. Eso es porque le está entrando aire, lógicamente, y tiene las toberas nuevas, tanto las de admisión como las de la caja del filtro del aire. Así que nada, voy a abrirlo otra vez, voy a quitarlo y quitarlo. Tiene faena, tiene faena esto porque está súper justo. Pero bueno, pues nada, voy a quitarlo y ahora seguimos. Bueno, pues aquí tengo los carburadores y tal y como yo decía, mirad el tornillo, ¿lo veis? El tornillo de regulación del aire, que además coincide efectivamente con este cilindro que está más frío, porque este de aquí está bien, ¿lo veis? Así que ahora me va a costar quitar eso. Bueno, ya voy a desmontarlo todo y a ver cómo está por dentro, claro. Bueno, pues por lo pronto he quitado esto. Este tornillo, como habéis visto, está partido. Y he quitado, esto no es, ¿dónde está? Aquí. He quitado los chicles de baja que van aquí y aquí. Y mirad, no sé si se podrá ver. A ver, mirad, está verde. De todas formas, cuando he quitado la cuba, las cubetas, había una peste a gasolina vieja. Mirad cómo está, verde. Y además están atascados. Están atascados, tanto este es el de aquí, como este. Bueno, están atascados, como lo veis. Este era el de aquí, aunque este iba bien, pero está atascado. Bueno, iba bien, a saber. Y este pues también. Así que pues nada, toca limpiar esto, desmontar todo. Esto también bueno, estos son los de alta. El problema va a ser quitar este tornillo de aquí. Como veis, no sé si podéis llegar a verlo. Está partido. Sin embargo, este está bien, ¿veis? Está bien, pero está apretado a tope. Estaba apretado a tope. Esto lo he aflojado yo. Vamos a ver. Ahí está. Este es nuevo. A ver. Eso ahí. Y debe llevar una arandela y una tórica. Ahí parece que se ve algo. Otro muelle. ¿Cuántos muelles lleva esto? ¿Cuántos muelles le han metido a esto, madre mía? Le han metido 2 muelles aquí a esto.
¿Cómo va a llevar estos dos muelles? Esto es imposible que llevar así los dos muelles. Hostia, me ha caído en la mano un segundo muelle. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. A ver. Madre mía. Bueno, voy a seguir desmontando. Dos muelles aquí, dos muelles. Por eso ha saltado esto así un poco hacia arriba. ¿Si habéis dado cuenta? Oh, joder, madre mía. Bueno, sigo. Bueno, pues estoy aquí intentando sacar el tornillo y ¿qué va? No hay manera. Me va a tocar taladrar. Me va a tocar taladrar. Aparte que esto, veis, tiene mucho verde, de haber estado sucio el carburador. Este sí, este se ha salido perfecto. Ay Dios, madre mía, me va a tocar taladrar aquí. Joder. Bueno, pues ya tengo montados los carburadores de nuevo. Está todo limpio. Al final pude sacar el tornillo, no lo grabé porque vino gente y tal y no lo pude grabar. Pero lo que hice fue, lo voy a enseñar, este es el chicle nuevo, el que compraron en el kit, ¿vale? Lo que hice fue taladrar aquí, ¿os acordáis que estaba esto partido? Pues taladré aquí y con un vaso de Thor lo metí a presión y giré para poder sacarlo, ¿vale? Salió bien. Entonces lo que hice fue, con la Dremel le hice un corte para hacerle de nuevo la muesca para poder aflojarlo. Y usé el viejo, modificando eso. ¿Por qué usé el viejo? Pues porque este, que es el nuevo, era y es mucho más corto que el original. Entonces, yo no sé si vais bien o no vais bien. Le voy a poner el suyo y prefiero ir a lo seguro. A veces cuando se compran los kits de reparación, si son de los chinos, no vienen bien. Incluso las agujas de los carburadores que le habían puesto las nuevas eran diferentes, eran más largas las nuevas y en la punta era mucho más fina. Entonces he decidido dejarle la original. Las boyas no, porque las boyas estaban bien y las membranas, que también se las habían cambiado, se las he mantenido, ¿vale? Eso, cuidado, ojo al comprar kit de reparación de calidad, ¿de acuerdo? Vale, pues como digo, está todo ya conectado y nada, está frío el motor, los escapes están fríos y vamos a ver, vamos a arrancar la moto, ¿de acuerdo? Venga, vamos a arrancarla. Voy a poner gasolina y arrancamos. Venga, pues ya tengo la gasolina puesta y, como he dicho antes, los escapes, vamos, que la moto está fría completamente. Venga, vamos a arrancarla a ver si arranca. Vale, voy a enseñaros cómo están los carburadores. ¿Veis? Pues esto hay que dejar la moto que caliente y nos ponemos a sincronizarlo. Vale, pues ya tenemos la moto a temperatura de trabajo y nada, vamos a arrancarla y empezamos a sincronizar los carburadores.
bajo el reventín todo lo que pueda. Ahí lo veo bien. Yo creo que ahí van perfectos. Ahí están perfectos los dos. Ahí están perfectos los dos. Arrancamos otra vez. Esto vale. Bueno, contacto. Pues nada, ya está la moto sincronizada, los carburadores, va perfecta y nada, pues ya solo queda poner el depósito, poner el sillón y que se la lleve Rafa. Así que ya tiene para disfrutarla unos pocos kilómetros más. Así que nos vemos en otra. Like, suscribiros. Chao. Suscribiros, suscribiros. Que esto cuesta mucho trabajo, muchas horas, sobre todo hacer los vídeos para que podáis verlo. Intento hacerlo lo más detallado posible, ¿vale? Para que, bueno, yo aprendo, porque yo aprendo con cada cosa que se hace, y si a alguno luego le sirve en un futuro, oye, pues mejor, ¿vale? Venga, chao, suscribiros, no me seáis. Venga, chao.